Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una gran bicicleta que es la Scott Spark. Son 12 bicicletas que tiene este modelo. ¿Y cómo lo vamos a analizar y cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver al desnudo, porque sabéis que en este canal vemos las cosas de una manera diferente que seguramente no os lo cuentan en otro sitio. Y lo que hemos hecho es coger la tope gama de la Spark y la hemos analizado. Bueno, la hemos analizado, hemos visto lo que tiene y después la comparamos con la anterior y vemos los que nos restan de componentes o la diferencia que hay de componentes o lo que nos dan o lo que nos quitan. Después hemos cogido la penúltima en este caso y la hemos comparado con la antepenúltima. Y así vamos comparando con escalones inferiores y vamos viendo cuánto nos van quitando. Es verdad que nos cuestan más barato, pero cuánto nos van quitando hasta el punto que llegamos ya a las últimas y vemos ya por el precio que nos dan los componentes que nos dan. Y os va a sorprender mucho porque viéndolo así veis calidad-precio si realmente es rentable esta bicicleta o no, o cuál de las gamas, de las 12 que hay, cuál de ellas son más rentables indiferentemente del rango de precio que tiene. Hoy vamos a hablar de la Scott Spark al desnudo. Bueno, y en la tope gama de la gama Spark tenemos la Spark RS 900 SL AXS con un precio de 12.999 euros, es decir, 13.000 euros, y un peso de 10 kilogramos, con un cuadro HMX SL. Es importante que quede con este dato porque este modelo es el único que va a tener este tipo de cuadro, que es un cuadro que pesa 1.799 gramos. El resto de la gama de Spark no va a llevar este cuadro, solamente es exclusivo para este modelo. La horquilla que va a llevar va a ser una Fox 34 Factory de 110 mm, un amortiguador Fox Nude Evolve también de 100 mm, grupo que va a llevar va a ser el grupo XX1, el modelo XS, es decir, el electrónico. Los frenos van a ser los XTR, va a llevar manillar de carbono, tija de carbono, pero quizás donde más sorprende esta bicicleta son en las ruedas, que serán las ruedas las Syncron Silverstone 1.0 SL Full Carbono. Y cuando hablo de Full Carbono es que es Full Carbono, es decir, hasta lo que son los radios, la llanta, todo es carbono prácticamente. Y además hecha de una sola pieza. Una rueda que es espectacular con un peso de 1.250 gramos, que nada más verla es, vaya, objeto de deseo. Pero ya te voy a quitar yo el deseo rápido cuando te diga que estas ruedas valen 3.500 euros. El problema de estas ruedas, pues como que se te rompa un radio, se te rompa de un llantazo o algo, pues tienes un problema. Es verdad que en el primer año la marca te cubre el 50% si te compras otra y si no, pues el 20% a partir del segundo y tercer año. Pero vaya, tienes que ir con mucho cuidado porque si se te parte, la has fastidiado. Y ahora bajamos un escalón y nos vamos a la Spark RC 900 World Cup AXS con un precio de 8.000 euros, 5.000 euros menos que su hermana mayor. Y obviamente con 5.000 euros menos van a venir los recortes. Para empezar ya va a pesar 10 kilos 600 gramos, es decir, 600 gramos más que su hermana mayor. Otro de los cambios, que ya el cuadro, acordaros que os lo he comentado hace un ratillo, ya no es el HMX SL, ya solamente es el HMX, que según la marca pues es un 8,5% más pesado que el SL. Otro cambio importante es que ya viene con la horquilla RockShox Seed Ultimate. Es importante saber la diferencia entre las horquillas Seed y la gama que hay, porque muchas veces puede dar confusión porque aparentemente parecen todas iguales y la vemos en las tiendas y parece que todas son las mismas y no son las mismas. En la horquilla Seed hay 4 tipos y empiezo de izquierda a derecha. La tope gama es la Seed Ultimate Carbono. La siguiente es la Seed Ultimate, que es la que viene en esta bicicleta. Después está la Seed Select Plus y después está por último la Seed Select. En este caso nos dan la segunda de tope gama del modelo Seed, que me parece un poco sorprendente que pagues 8.000 euros y no te den la Seed Ultimate de carbono. En el amortiguador también hay un cambio, puesto que ahora nos dan el RockShox RS Nude RLC3. Otro cambio a destacar es que en la cadena ya no te van a dar la XX1, te van a dar la X01. El casete ya no te van a dar el XX1, te van a dar el X01.
Los frenos ya no te van a dar los frenos XTR, ya te van a dar los SRAM Level TLM, que tampoco es tope gama de RAM. Y por último, despídete de las ruedas, la Syncron Silver 1.0 SL Full Carbono, porque ahora te van a dar unas ruedas también de carbono muy buenas, pero obviamente ya no van a ser las otras, son las ruedas típicas que normalmente solemos ver de carbono, que es la Syncron Silverstone 1.06 de carbono. Bueno, pues ahora bajamos otro escalón y nos encontramos con un empate técnico, con la Scott Contessa Spark RC900 World Cup y la Scott Spark RC900 World Cup, con el mismo precio, 6.649 euros, y diferente peso. Muy extraño, yo creo que es una errata de la marca, porque una pesa 10 kilos con 700 gramos y la World Cup pesa 10 kilos con 800 gramos, 100 gramos más. Y la única diferencia que hay entre las dos, la única que hay en sus componentes, es que el plato, la Contessa lleva el plato de 30 dientes y la World Cup lleva el plato de 32. Y obviamente por tener 2 dientes más en un plato nos rebajas 100 gramos. Por eso pienso que es una errata. Bueno, ¿y qué diferencia nos encontramos de estas dos bicicletas, que ya vemos que son exactamente igual, con la gama superior? Bueno, pues para empezar nos encontramos que la Rockshox Seat, la horquilla, ya no es la Ultimate, ya cambia a la Select Plus, es decir, bajamos un escalón más en la horquilla Seat. También bajamos el amortiguador, es el RS Nude RL3 en vez del RLC3. También ya lo que es el grupo cambia, ya tenemos el XX1, pero obviamente ya no tenemos el electrónico. Pero si sorprende algo, el cambio es que lo que es el casete, ya llevas un casete GX, es decir, un casete GX que lo llevan en bicicletas de 1500, 1000 y pico euros perfectamente. Y lo demás es todo exactamente igual. Bueno, bajamos un escalón y le toca ahora a la Scott Spark RC900 Pro, con un precio de 5.749 euros, que sigue siendo precios muy elevados, con 11 kilos con 100 gramos. A destacar de esta bicicleta respecto a la superior es que ya el cuadro viene con el cuadro HMF. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir que si el HMX SL era un 8,5% más ligero que el HMX y el HMX era un 14% más ligero que el HMF, que es este, eso quiere decir que tienes ya un 14% más de peso de cuadro respecto al anterior y un 22,5% respecto al tope de gama. Otros cambios a destacar es que ya viene con de nuevo con el amortiguador Fox Nude Evol, el Team Lock de 100 mm y que todo el grupo va a ser XTR, incluidos los frenos, exceptuando, y es una verdadera pena, el casete y la cadena. También una verdadera pena que ya viene con las ruedas de aluminio, ya se acabaron. A partir de ahora ya no va a haber más ruedas de carbono, nos van a poner la Syncron Silverstone 1.5 CL de aluminio. Bueno, y ahora vamos a ver dos bicicletas que están en el mismo escalón porque valen lo mismo y tienen los mismos componentes y son exactamente igual. Solo cambian el color y el nombre, que es la Scott Spark RC900 Team ISU AXS CRB y la misma terminada en PRZ. Precio 5.349 euros y peso 11 kilos con 300 gramos. Como veis, todavía estamos con precios muy elevados. De 5.349 una bicicleta, son precios muy elevados. ¿Pero qué diferencia hay estas dos bicicletas respecto a su escalón superior? Pues los cambios más significativos es que vuelven los cambios electrónicos. Pero ojo, no viene el grupo, solo los cambios. Y en este caso te van a poner el cambio X01, el AXS con el mando AXS de cambio. Las bielas, la cadena, el casete, todo van a ser de los SRAM GX y los frenos los XT. Y por primera vez ya la tija no va a ser de carbono, va a ser de aluminio. Y las ruedas también bajan de categoría, va a ser la Syncron Silverstone 2.0, que aunque también son de aluminio, son una gama inferior a las del escalón superior. Bueno, volvemos a bajar otro escalón más, seguimos moviéndonos en bicicleta de 5.000 euros, en este caso 4.999 euros, en el modelo Scott Spark RC900 Team ISU AXS. Pero esta bicicleta tiene unas características especiales que os pueden ahorrar 350 euros
pero vaya, pero por la gorra. Y os voy a explicar por qué. Porque esta bicicleta tiene exactamente los mismos componentes que las dos anteriores que acabamos de ver. Exactamente lo mismo. Pesa lo mismo y vale 350 euros menos. Solamente hay una diferencia. Y es que en vez de llevar una biela GX, lleva una biela estilo de SRAM. Ya está, no existe más diferencia. Y por esa diferencia ya tienes un ahorro de 350 euros. Aunque esto sería una opción para comprarla en caso que te vayas a mover por ese rango de dinero o de bicicletas de lo que te quieras gastar. Por el resto, todo es exactamente igual. Bueno, y volvemos a bajar otro escalón en la Scott Spark RC 900 Team, con un precio de 4.349 euros, que ya casi me parece barato, después de los precios que hemos visto hasta ahora, pero sigue siendo 4.349 euros. Y ya vamos por un peso de 11 kilos con 800 gramos. Y después de haber visto todo lo que nos han quitado, como cuadros de tope gama o cuadros de calidad, componentes de tope gama o todo tipo de carbono, pues todavía nos pueden quitar más. En este caso nos van a poner una horquilla Fox Factory 34, que bueno, que ahí ni perdemos ni ganamos, pero donde sí vamos a perder, pues ya son en lo que son los cambios. Los cambios ya empezamos a tener unos cambios GX, unas manetas de cambio GX, unas bielas GX, una cadena GX, un casete GX, unos frenos SLX. Ya nos quitan lo único que nos quedaban de carbono, que era el manillar, ya es de aluminio, y no nos quitan el alma porque no pueden. Y como dice la ley Murphy, si algo puede ir peor, irá a peor. Y cierto es, porque las tres últimas que vamos a ver, que pesan exactamente lo mismo, 12 kilos con 400, excepto la Scott Contessa Spark RC 900 Compact, que es la de chicas, que es porque tiene el sillín, un sillín especial para chicas, y lo que es el plato es de 30 dientes en vez de 32, el resto de los componentes son exactamente igual, con un precio de 3.349 euros. Pues vamos a ver estas tres bicicletas que están en la cola de la clasificación, a ver qué nos dan, porque ya os digo, si todavía pueden quitar más, van a quitar más, y os aseguro que van a quitar más, porque para empezar te van a dar un cambio NX, unas manetas de cambio NX, unas bielas NX, unas cadenas NX, un casete SX, unos frenos de Ore M6100, y las ruedas también van a bajar de categoría a las Syncross X25. Bueno, ya cada uno habréis llegado a vuestras propias conclusiones. Yo voy a decir las mías, que me baso siempre en la rentabilidad de los componentes por el precio que pagas y en lo que el mercado ofrece. Es decir, lo que la competencia está ofreciendo respecto a esta Scott Spark. Primero deciros de que es una pena que para disfrutar de una Scott Spark en todo su esplendor te tengas que gastar 13.000 euros, porque es la única que te da tope de gama todos los componentes y el cuadro tope de gama. Pensad de que hay 4 bicicletas que llevan el HMX, 7 que llevan el HMF, es decir, el inferior de todos. Yo creo que la marca podía haber estirado el HMX SL un poquito hacia abajo en lo que son los modelos, y el HMX los tiras un poquito más hacia abajo, y ya los últimos modelos finales pues un HMF. Pero no, para tú disfrutar de un cuadro decente de la marca te tienes que ir pensando gastar los 6.000 euros. Entonces me parece es una barbaridad. Después, por ejemplo, la segunda tope de gama también me chirría muchísimo. Estás pagando 8.000 euros por una bicicleta que no te dan ni el amortiguador ni la horquilla tope de gama. Y eso no es normal cuando hay bicicletas dobles, que todo el mundo conocemos, si no lo habéis visto ya en el canal, que por 4.000, 5.000 euros ya automáticamente te dan tope de gama amortiguador, ya sea Rocho o ya sea Fox, te lo dan tope de gama. Y después, por último, las últimas bicicletas, las más básicas, que la verdad que te tienes que gustar muchísimo la Scott Spark, porque lo que es rentabilidad no sale por ningún sitio. Y me explico, te gastas 3.000 y pico euros con una bicicleta que básicamente los componentes que te dan son componentes de bicicletas de 1.000 euros. Lo que llevan una bicicleta de 1.000 euros, 1.000 y pico euros en el mercado, eso es lo que llevas. Es decir, en un grupo, pues NX, con casete SX, con frenos muy básicos, con ruedas muy básicas y todo muy básico, y con un peso de casi 13 kilos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí sí es verdad que si la compras ya sabes que luego vas a tener que hacer
si quieres ir mejorándola, que hay mucho para mejorar esa bicicleta, pues tienes que hacer una inversión todavía mucho mayor, que oye, también es una opción, comprártela a ese precio y poco a poco cambiándola, pero ya os digo yo que tenéis que meter ese dinero para que da una bicicleta fina, con todos los componentes que lleva la gama más básica de la Scar. Pero bueno, ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Yo veo que es una bicicleta extraordinaria, no digo que no, los que lo tengáis sabréis que es así, pero sí es cierto que para empezar a disfrutarla tienes que empezar a gastarte un dinero entre 6.000 euros para empezar a tener una bicicleta realmente muy decente en cuestión de calidad-precio. Y aún así convienen con muchas lagunas. Bueno, si os ha gustado el vídeo, le dais un like y si no habéis suscrito, suscribiros. Nos vemos en otro vídeo.